Ya. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto, jóvenes. Entonces arrancamos. Arrancamos. Ya, entonces aquí tenemos el diagrama presión versus temperatura del agua. Voy a... Ya, me van a dictar los valores. Saquen su tabla de vapor de agua. La tabla vamos a ocupar todas las clases, así que no sé si ya el ayudante les ha dado la tabla o se han conseguido. Ya, si el ayudante no les puede dar, yo voy a tener que escanear y mandárselas al Moodle. Ya, entonces, vamos entrando a la tabla de vapor de agua saturado. Vamos a ir ubicando los diferentes, por ejemplo, acá el punto triple. Este es el diagrama de presión versus temperatura del agua. Esta es la parte sólido, la parte líquido, ¿ya? Y acá la parte de vapor recalentado. Vapor recalentado. Entonces necesito que me dicten, entren a tabla y me dicten la presión del punto triple, ¿ya? Vamos a anotar aquí la presión del punto triple. Presión del punto triple. Entonces entren a tabla y díctenme cuánto vale esta presión. Los escucho. Ah, por si acaso, la presión del punto triple es la primera presión de la tabla. De la tabla 241, por ejemplo. A ver, voy a ver acá. Por aquí tengo una tabla esa. Aquí está. Bien, ahora voy a compartir para que vean el valor. Donde se encuentran las variables y meditan de ahí, ¿ya? Voy a mostrarles. Ya, ¿la ven la tablita, jóvenes? Sí, ¿no? Se ve la tabla. Esta es una tabla, la tabla 241. Vean el primer valor. Sí. El primer valor. El primer valor dice a presión de 0,006225. Esa es la presión del punto triple. ¿Ya? Es la primera fila de la tabla. Pero no se van a confundir con esta otra. Esta igual está la vapor de agua, nada más que la presión acá, o la temperatura más bien, es de 38 grados. Ya es de 38,75. Pasa que esta tabla se entra con presión, digamos, ¿no? Ya, pero el estado del punto triple está acá, en esta tabla, que se encuentra a 0,06225. La temperatura del punto triple vale 0, ¿ya? Entonces, estas variables del punto triple, vamos anotando ahí en el diagrama, presión, temperatura. Entonces, se encuentra en la primera fila a temperatura de 0 grados Celsius. Esa temperatura el agua se congela, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla para ir anotando estos valores. Entonces, esto vale 0,006225. Ya, ¿qué unidades? Aquí está, anotamos las unidades de la presión. Leyendo de tabla, eso se encuentra en... Ya, esto está... en kilogramos. Kilogramos fuerza. Ya, un momentito, parece que quieren entrar unos 3 ahí. Ya lo admitimos y seguimos avanzando. Ya, kilogramos fuerza. Voy a tener que borrar esto. Ya, es solamente kilogramos fuerza sobre
centímetro cuadrado. Vamos anotando las unidades de la presión. Ya, entonces en esas unidades se mide esta presión del punto triple, 0,006225. Y ya habíamos dicho que la temperatura era 0 grados. Sí, acá se observa, la temperatura es 0 grados Celsius. Entonces eso también lo anotamos en el diagrama. Presión, temperatura, ¿ya? Entonces, esta línea se nos subió ahí. Ya. Entonces acá, pero esto, un ratito, que no tenga acá igual sin relleno. Ya está. Entonces necesitamos la temperatura de 0 grados a anotar. Vamos anotando. Temperatura del punto triple, 0 grados. Eso sale de la tabla de vapor de agua saturado. Temperatura del punto triple. Cero grados. 0. Ya, 0 grados. Vamos a poner su respectiva unidad. 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces esto lo vamos a trasladar sin relleno, sin contorno. Bien, se cortó el sistema, eso es el pan nuestro de cada día, no hay drama, digamos. Ya estamos acostumbrados a este Wi-Fi, internet trucho que tiene Bolivia. Algún día lo mejorarán. Ya, entonces, continuando. Estábamos entonces anotando la temperatura del punto triple, ¿ya? Lo trasladamos. Aquí sería 0 grados Celsius, ¿ya? Bien, tenemos la presión del punto triple y tenemos la temperatura del punto triple. Ya, ahora cuando pasa la sustancia, ¿quién me puede decir cómo se llama cuando la sustancia pasa, en este caso, de sólido a líquido? De sólido a líquido. ¿Alguien me puede decir? Esta es una línea, tiene su nombre. Esa es la línea de... Bueno, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama cuando la sustancia pasa de sólido a líquido? Se le escucha muy Fusión. entrecortado, ingeniero. Sí, se escucha, pero no importa, vamos a tener que seguir así más. Ya, pero de todas maneras la pregunta, ¿no? Se le ¿Cómo? escucha entrecortado, ingeniero. Sí, es el internet. No hay nada que hacer. Fusión. Eso se llama línea de fusión. A veces a veces es el internet de mi zona, a veces es el de su zona, a veces de ambos, digamos, ¿ya? Entonces hay que ir acostumbrándose nomás. No queda de otra porque no tenemos otro internet mejor. Bien, entonces la línea de fusión, ¿ya? Entonces acá anotamos. Línea de fusión. Línea de fusión. ¿Ya? A ver, un ratito, voy a silenciar. Hay unos que están ahí queriendo. Ya. Bien. Entonces, esto es la línea de fusión cuando pasa de sólido a líquido. Ya vamos entonces. Esto lo voy a colocar acá. Cuando pasa de
de sólido a líquido, línea de fusión. Bien, y cuando pasa de líquido a vapor, ¿cómo se llama esta línea? Cuando pasa de líquido a vapor. A ver, ¿quién me puede decir? Soy todo oído, jóvenes. Se llama línea de... Ebullición. No, no es de ebullición. No, a ver, línea... Bueno, pero hay otro nombre con el que siempre se lo anotan en los diagramas. Ya no está tan mal línea de ebullición. O sea, está bien, pero hay otro nombre que se ocupa mejor, digamos, ¿ya? O sea, pero mal no está, ¿no? Otro nombre, a ver. Línea de... Cuando pasa de líquido a vapor. Línea de vaporización. ¿Ya? Evaporación. No, vaporización. Ese es su nombre. Línea de evaporación no está mal, puede servir, pero mucho mejor línea de vaporización. ¿Ya? Mucho mejor. ¿Ya? Entonces acá anotamos. Esto lo vamos a anotar allá. Bien. Lo llevamos y lo torcemos. Esa es la línea de vaporización. Cuando pasa de líquido a vapor. Ahora, cuando pasa de sólido a vapor, ¿cómo se llama esta línea cuando pasa de sólido a vapor? A ver, ¿quién me puede decir? Sublimación. Exactamente, excelente. Sublimación. Así es, línea de sublimación. Efectivamente, ese es su nombre, línea de sublimación. En realidad hay pocas sustancias en la vida real que se subliman, ¿no? Por ejemplo, se sublima el hielo seco. Ustedes lo agarran el hielo seco en estado sólido y se deshace en la mano. O sea, pero no humedece la mano. O sea, ustedes agarran el hielo seco, lo pueden tener en su mano, pero no humedece, no moja la mano. Pasa de sólido a vapor. Al igual que la naftalina o el naftaleno, que ocupan, por ejemplo, en los baños, le ponen en los urinarios, a veces lo colocan en la ropa para que no le entren las polillas, los chulupis. Ya, entonces, hay algunas sustancias que se subliman a presión, temperatura ambiente. Ya, entonces, línea de sublimación. Cuando la sustancia del agua pasa de sólido a vapor. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a llevar más allá, pero le quitamos el contorno y el relleno. Ahora sí. Línea de sublimación. Para pasar de sólido a vapor. Bien, entonces ese sería el diagrama presión, temperatura del agua. Y acá, por ejemplo, este es el punto triple y este punto de acá es el punto crítico, ¿ya? Este puntito de acá se llama punto crítico. Voy a anotar acá. Ups. Punto crítico. O sea que en el diagrama presión, temperatura del agua se distinguen tres zonas, sólido, líquido y vapor, tres líneas, línea de sublimación, línea de fusión, línea de vaporización y dos puntos. El punto triple y el punto crítico. ¿Ya? Y claro, ya hemos visto, por ejemplo, la presión crítica, ¿sí? El otro día podemos leer de tabla, a ver, vamos leyendo y anotando.
A ver, díctenme ustedes, ¿cuánto vale la presión crítica que ya habíamos anotado la última clase, ¿se acuerdan? A ver, díctenme, jóvenes, ya ustedes lo tienen ahí. 225.40. Perfecto. 225.4. Ya, ahorita vamos a anotar entonces acá eso. Ya, presión del punto crítico. El valor entonces es, esto ya lo habíamos sacado de tablas, me acuerdo. Entonces, 225, ¿cuánto? 225, Coma 4. 4. 225.4. 225.4. Perfecto, muchas gracias, jóvenes, por el dato. Entonces, ya tenemos esta presión. Voy a entonces anotarlo acá. Vamos anotando. Ya, las unidades están allá arriba, kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y por último, la temperatura crítica. Dícteme, y ya con eso terminamos este diagrama, presión, temperatura del agua. 374,1 grados centígrados. 374,1. Perfecto, muchísimas gracias, joven. Esta es la presión, la temperatura crítica. ¿Ya? La temperatura crítica, ya lo tenemos ahí. Entonces esto vamos anotando ya. La temperatura crítica 374.1. Ya, esto lo borro, nada que ver. Y anoto esto más abajito. Estos son grados Celsius. Entonces anotamos su unidad. Bien, entonces con esto hemos concluido el diagrama presión versus temperatura. Estábamos viendo entonces el diagrama presión, temperatura del agua. En realidad ya habíamos terminado. Ya habíamos ubicado el punto triple, su presión, temperatura, el punto crítico, la temperatura crítica, las tres zonas y las tres líneas. Bien, vamos viendo a qué se llama punto triple. Punto triple se define como el estado en el cual las fases pueden estar presentes y en equilibrio. O sea, en este punto, por ejemplo, podemos poner 1 kilo de hielo, 1 kilo de agua líquida y 1 kilo de vapor y se mantiene en equilibrio en este punto. ¿Ya? Bien, en esta materia hay hartas tablas. No sé cómo iremos a hacer, pero ustedes tienen que tener todas las tablas. ¿Ya? Son por lo menos unas 50 hojas son por lo menos. Pura tabla. Y esas tablas las vamos a utilizar en máquinas térmicas o las vamos a ocupar también en máquinas térmicas. Bueno, no todas, pero algunas de ellas, digamos, ¿no? Entonces es bueno que una vez la tengan. Entonces, hay tablas de vapor de agua, tablas de oxígeno, de nitrógeno, tablas de amoníaco, hay tablas de freón 12, freón 22, tablas de refrigerante 134A,
Y las tablas pueden estar en el sistema técnico, puede estar en el sistema inglés, puede estar en el sistema, bueno, en diferentes sistemas, ¿ya? O sea, porque en algunos se mide la presión en kilopascales, en otros van a encontrar en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. La temperatura estará en grados Celsius, estará en grados Rankine, en Kelvin. Entonces, diferentes unidades, ¿ya? Entonces, son bastantes, mínimo son unas 50 planas que hay que escanear en caso que se lo envíe esto a la plataforma, una escaneada para que ustedes lo tengan ahí en la nube y de ahí ustedes lo puedan bajar y lo puedan imprimir. Lo puedan imprimir, digamos, en su casa o si no en un punto internet. ¿Ya? Entonces, eso trata aquí en este punto que dice tabla de propiedades termodinámicas. Estoy simplemente indicando de que hay muchas tablas, ¿ya? Muchas tablas, pero de todas esas tablas, eso indica acá, ¿no? Que hay muchas tablas, pero de todas ellas la que vamos a utilizar es la de vapor de agua. ¿Por qué? Porque se ocupa mucho en procesos industriales y en plantas energéticas, ¿ya? O sea, si ustedes aprenden a usar la tabla de vapor de agua, tranquilamente van a poder ocupar las tablas de freón, las tablas de amoníaco, porque es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que lo que cambia son las propiedades termodinámicas. Por ejemplo, el agua a 0 grados se congela, a -10 está como piedra, pero en cambio el freón, el nitrógeno, el amoníaco a -10 puede fluir como líquido o como vapor, porque tiene distintas propiedades, ¿ya? El freón, el amoníaco, el nitrógeno, se congela recién a -40. O sea, tiene otro punto triple. ¿Ya? El punto triple de los refrigerantes es diferente a la de vapor de agua. Pero en concreto, vamos a trabajar con nosotros con las tablas de vapor de agua, ¿ya? Y una vez que ustedes entiendan su manejo, van a poder utilizar tabla de amoníaco, tabla de freón, tabla de refrigerante. ¿Ya? Bien, entonces, continuando. Vamos viendo el volumen específico en función de la calidad. Para ello vamos a tomar en cuenta un estado termodinámico 1, que está a una presión de 1. Saquen sus tablas y me van a dictar los valores, ¿ya? O sea, yo acá tengo un dispositivo cilindro émbolo donde está, tiene líquido y vapor a la presión de 1. Descartamos el peso del émbolo, entonces la presión del sistema es 1,033. Entren a tabla y díctenme cuánto vale, por ejemplo, bueno, la TS vale 100. Este sería la TS, digamos, porque el agua hierve a 1,033, hierve a 100 grados, esa es la TS. Vamos a tomar en cuenta que sea 1 kilogramo de líquido más vapor, ¿ya? Dícteme, saquen de tabla a la presión de 1,033, ¿cuánto vale el volumen específico del líquido? Ya, yo los escucho, jóvenes. Dícteme. Saque su tablita. ¿Vale? 0,001014. 0,001044. Excelente. Ya tenemos entonces las unidades. Esto se mide en metros cúbicos sobre kilogramos. Ya. Ahora, esto lo voy a reducir porque el tamaño está muy grande. Esto tiene que estar bien porque lo voy a mandar a la nube. Ya, a la nube. Bien. Al Moodle. Dícteme ahora el volumen específico del vapor a la presión de 1,033. De la misma tabla, ¿vale? .67. Excelente, excelente. ¿Qué unidades? Metros cúbicos sobre kilogramos. Ya tenemos entonces estos valores, por si acaso, salen de la tabla de vapor de agua. ¿Ya? Bien. Claro, esta es una mezcla. Aquí, por ejemplo, hay líquido y vapor.
Entonces tenemos una mezcla líquido-vapor, por eso que le he puesto mezcla. ¿Ya? Está en equilibrio inicialmente, aquí la presión ambiente 1,033, y esta mezcla líquido-vapor está en equilibrio mecánico con el entorno. Ya. Ahora, esta mezcla tiene una masa de vapor, ¿ya? Una masa de vapor, lo voy a poner así. Por decir, digamos, vamos a poner, por poner un valor, ¿ya? Por poner un valor. Si este es un kilo, si es un kilo de agua, digamos que de vapor haya ¿cuánto? Digamos que haya, ¿cuánto le ponemos, jóvenes? Le pondremos 0,2, digamos. 30%. Ya 0,3, digamos, ya 0,3 kilogramos de vapor. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto será la masa de líquido? Si la masa de vapor es 0,3, sabiendo que el total del sistema tiene 1 kilo. ¿Cuánto es la masa de líquido? El complemento a 1 kilo, pues, ¿no? Si la masa total vale 1 kilo y la masa de vapor es 0,3, eso implica que la masa de líquido es 0,07. Así es. 0,7. 0,7. Porque la suma de ambas masas me debe dar 1 kilo. 0,7. 0,7. Bien. 7. Sí, es correcto. Bien, entonces, ahora, claro, se observa en esta gráfica que también hay un cierto volumen de vapor. Hay un volumen del vapor. No sabemos cuánto. Ya, porque, digamos, esto, como es líquido vapor, puede que tenga 10 litros, ¿no? Y de los 10 litros haya unos 3 de vapor y haya unos 7 de líquidos, ya, pero no voy a poner ningún monto, pero tiene una parte que es un volumen de vapor y tiene un volumen también de líquido, ya. Eso se puede calcular cuánto vale, ya, pero lo dejo ahí nomás, calcularemos después. Bien, entonces tiene un volumen del vapor y tiene un volumen de líquido. Ahora sí comenzamos con la deducción, vamos deduciendo. Se sabe, bueno, mi sistema termodinámico es este. Voy a poner mi sistema, mi límite de sistema. Este es mi límite de sistema, ¿ya? Este es mi límite de sistema. Y lo voy a poner con color rojo. Y lo voy a grabar por si se cuelga esto, porque... Ya. Entonces, lo ven el límite de sistema, el trazo segmentado. Ese es el volumen total del sistema. Ese volumen total es igual al volumen del vapor más el volumen del líquido. Esa sería mi primera ecuación. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, por definición de volumen específico, el volumen específico se define como el volumen total sobre la masa. Entonces, de aquí despejamos el volumen total. Esto que divide y multiplica va a ser la masa por volumen específico. Ya tenemos entonces el volumen total. Hacemos lo propio con el volumen específico del vapor, que va a ser volumen total del vapor sobre la masa del vapor. De aquí despejamos el volumen total del vapor, ¿ya? O sea, este volumen de vapor de acá. Sería mi tercera ecuación. De igual manera, el volumen específico del líquido es, claro que este V sub B y este V sub L, nosotros lo hemos sacado de tabla. Aquí está, mire. Aquí está, 001044, 1.67. Hemos sacado de tabla. ¿Ya? Entonces, estos volúmenes específicos que están acá del vapor y del líquido sale de tabla. Entonces, el volumen específico del líquido, volumen de líquido sobre la masa de líquido, de ahí despejo el volumen total de líquido, masa de líquido por volumen específico de líquido. Esta sería mi cuarta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la ecuación 2, la ecuación 3 y la 4, reemplazamos en 1. Vamos reemplazando. Entonces, reemplazando, queda así. Así queda. Ya lo reemplacé.
Y ahora esta ecuación lo divido todo entre la masa. Ambos miembros, los dos lo divido entre la masa. Ya está entonces acá dividido entre la masa. Y ahí se observa que se puede simplificar. Podemos simplificar, por ejemplo, esta masa con esta masa, se simplifica, y se sabe que la masa de vapor entre la masa total, ya, voy a anotar con este punterito, esto de acá viene a ser la calidad, porque la calidad se define como la masa de vapor entre la masa total. Ahora, la masa de líquido sobre la masa total, esa es la definición de la humedad. Y la humedad se define 1 menos la calidad. Entonces, eso yo acá voy a mostrar, ya abajo. Abajo mostramos eso. Ya voy bajando. Y tenemos la ecuación. Aquí está. Listo. Esa es la ecuación que queríamos deducir. Que el volumen específico es igual a la calidad por el volumen específico del vapor que sale de tabla más 1 menos la calidad por el volumen específico que también sale de tabla. ¿Ya? Entonces ya está deducida nuestra ecuación. Tan solamente falta colocar la referencia. ¿Dónde? Vamos anotando la referencia. Ya. Entonces, aquí anotamos. ¿Dónde? X, calidad. Calidad, sequedad, tiene varios nombres. ¿Ya? Calidad. Ahora, este B sub B de acá, volumen específico del vapor. Ya hemos visto que esto sale de tabla, ¿sí? Ustedes me han dictado volumen específico del vapor. ¿Ya? Y este D sub L viene a ser el volumen específico del líquido. Volumen que también me han dictado ustedes de tabla, está tabulado, digamos, ¿ya? Del líquido. Ya. Ahora, ojo, esta ecuación se ocupa para las calidades que están dentro de este intervalo. Tiene un cierto intervalo, ¿ya? Desde 0, en la calidad, vamos a utilizar desde 0 hasta estrictamente menor que X, o perdón, menor o igual, voy a buscar, menor o igual que la calidad, y la calidad menor o igual que 1. Ese es su rango de variación de la calidad. Cuando vale 0 es líquido saturado húmedo. Cuando vale 1, vapor saturado seco. Y cuando está dentro de ese intervalo, mezcla. O sea, no tiene sentido esta ecuación ocupar con una calidad negativa o con una calidad que sea 1.2. No. ¿Ya? Mínimo 0 y máximo 1. Ese es su rango. ¿Ya? Entonces, repito, cuando es mínimo, cuando es LSH, cuando es 1, cuando es BSS. Ahora, por último, para terminar la clase, ya vamos a ver la calidad en función del volumen específico. Entonces, aquí esto lo copio, me va a servir acá. Ya, entonces, calidad. Bueno, hasta ahí por lo menos voy a copiar. Calidad en función del. Ya. Esta expresión de acá sale
calidad en función de volumen específico con una letra X. Ya. En realidad esta última expresión, ¿de dónde sale? Sale de acá. Hay que despejar nomás. Bueno, lo voy a copiar la ecuación esta. Para de ahí despejar la calidad. ¿Ya? Lo coloco. Entonces acá pongo acá. Despejando X. Ya, vamos despejando X. Bueno, te voy a dejar de compartir este recuadro naranja, me está estorbando. Pasa que están entrando cada rato y yo estoy admitiendo, digamos. Tampoco. Ya, ahora sí. Bien. A ver un momentito, ahora sí puedo trabajar acá. Ya, despejando X. Bueno, como ustedes son prácticamente matemáticos, porque son futuros ingenieros, despejando de ahí X va a ser igual. Ya han visto ustedes cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, prácticamente ustedes son unos gurús en matemáticas, en teoría, digamos. Entonces, despejando va a ser igual. Aquí arribita voy a anotar lo siguiente. Ese sería el volumen específico, ¿ya? Menos el volumen específico del líquido. ¿Ya? Acá sería del líquido. Y abajo, sería el volumen específico del vapor. ¿Ya? Pero yo todo lo he despejado directamente, ¿ya? Si ustedes lo despejan con calma, van a llegar a esta expresión. Ya está. Bien, esa sería entonces la calidad en función del volumen específico. Y hay que recordar, se cortó, ya otra vez, entramos otra vez al internet y nuevamente comparto pantalla para concluir la clase. Bien, entonces ya tenemos la formulita, que esta formulita es calidad en función de volumen específico. Ya, entonces, ya está deducida. Ya se sabe que este BL y B sub B sale de tabla. ¿Ya? Bien, hasta aquí hemos terminado entonces lo que íbamos a hacer hoy día. Bien, voy a dejar de compartir pantallas para ver las preguntas, las consultas, y luego después elegimos un administrador de grupo. ¿Ya? Necesitamos uno. Hoy vimos la necesidad. Necesitamos un ayudante, un administrador de grupo. Pero bueno, las preguntas primero, las consultas, y luego buscamos un administrador. Bien, los escucho, soy todo oído, jóvenes. En realidad, hoy día hemos acabado la parte teórica de esta primera unidad. De aquí para allá son unas 3 clases de puro ejercicio, puro problema. Las próximas clases, para poder acabar los problemas y no dejarlo a media, vamos a tener que tomar más tiempo en el Zoom. Ya no 40 minutos, porque no va a alcanzar. Por lo menos 1 hora vamos a tener que tomar en el Zoom para poder acabar un problema. Porque los problemas son largos, relativamente largos de explicarlo, ¿no? Pero de hacerlo uno lo hace en 15 minutos, pero la cosa es explicándolo, digamos, ¿no? La cosa es explicando demora por lo menos 1 hora mínimo, si no es 1 hora y media. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta, ¿cómo sacó lo que es la masa de líquido? Perfecto, buena pregunta. Acá voy a compartir pantalla. Ya, entonces volvemos acá. Volvemos aquí y veamos viendo. Habíamos dicho al principio de que teníamos nosotros acá 1 kilo de líquido más vapor, ¿no? Teníamos esta presión de 1,033. Con esta presión entramos a tabla, sacamos la TS que vale 100.
Alguien me dictó el BL que sacó de tabla y otro me dictó también el B sub B, ¿no? Y es mezcla. Ahora, hemos supuesto que hay 0,3 kilogramos de vapor. Eso fue lo que sé. Bueno, hemos supuesto, no hemos partido de ahí. Entonces, como la masa de vapor es 0,3, eso implica, ¿ya? Eso implica lo siguiente, que esta masa de vapor, y aquí lo voy a poner ya, pero antes voy a ocupar la flechita de entonces, ¿ya? Esta masa de vapor, se sabe, más esta masa de vapor de acá, más esta masa de líquido, ¿ya? Y es la masa de líquido. Esto, ¿a qué va a ser igual? La suma de estas dos masas tiene que ser igual a la masa 1. La masa 1 vale 1 kilo. ¿Ya? Vale 1 kilogramo. Entonces, si esta masa de vapor que hemos puesto que vale 0,3, entonces usted despeja, ¿no? Este 0,3 lo pasa al otro lado, ¿ya? Quedaría 1 menos 0,3. Entonces, 1 menos 0,3 es 0,7. Entonces, yo lo he puesto en forma directa, el 0,7. Además, que sumando 0,3 más 0,7 me da el kilo, ¿ya? Entonces, en concreto, ¿cómo hallé la masa de líquido? Ocupé esta ecuación en mi mente, de ahí despejé la masa de líquido. Entonces, 1 menos 0,3, 0,7. Y acá lo pusimos. ¿Ya? Sería así, Susana. Me preguntó por ahí Susana. Bien, ¿otra consulta por ahí? Muchas gracias, ingeniero. No, de nada, estamos para servirle. ¿Otra consulta? ¿Cómo se llaman los datos del vapor específico? Los datos del vapor específico son de tabla, ¿no? Así es, ese B sub B. Tanto del vapor líquido como el de vapor. Ya, pero no es de vapor líquido, es volumen específico. Volumen específico. Eso, volumen específico de líquido y esa B Y del vapor. De vapor, así es. Eso sale de tabla, ¿ya? Eso sale a la presión de 1,033. Si en un problema que yo les diera, digamos, una presión de 7 o presión de 10, van a tener que ir a tabla. ¿Para qué? Para sacar otro BL y para sacar otro B sub B. Porque a cada presión hay un BL y un BB respectivo para cada presión, ¿ya? En este caso, eso sale a la También presión de 0,7. Sí, dígame. También podemos encontrarlo con la temperatura, ¿no? Perfecto. Claro que en algunos problemas, por ejemplo, no da la presión, da la temperatura. Dice, sea el sistema mostrado en la figura y da un cilindro de pistón, no hay una mezcla. La temperatura de la mezcla es 80 grados. Ah, usted entra con temperatura. Y con temperatura sacaría la PS, la presión de saturación, sacaría usted el BL y el B sub B. Claro que sí. Bien, otra consulta Sí, por ahí. Gracias, ingeniero. De nada, Denis Morales.